¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Cómo anda? Bien, buen día, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo. tranquilo? Hoy tiene sentido, ¿no? El adelantamiento del horario habitual en la que estábamos, básicamente porque queríamos ahondar, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado ayer? La disparidad en el reparto de subsidios al transporte que hace la Nación, el AMBA, gran beneficiado, y en detrimento de ciertas regiones como por ejemplo el Norte Grande. Y ayer justamente repasábamos un informe que hacía la consultora Politicón y es por ello que invitamos al director de dicha consultora que está con nosotros, Alejandro Pegoraro. ¿Qué tal, Ale? Buen día. Hola, Ale, Gracias ¿cómo por estás? venir. Mucho para analizar, ¿no? Acerca de esa disparidad en el reparto de subsidios, ¿no? En cuanto al transporte y en cuanto a las otras áreas y estructuras también. Sí, totalmente. Todos los sectores en donde hay subsidios, que por supuesto que es un costo fiscal altísimo para el Estado, muestra niveles de asimetrías muy fuertes, concentrando siempre en el Gran Buenos Aires, en el área metropolitana. En el caso particular de transporte, que son los últimos datos que hemos analizado, que corresponden al periodo de enero-julio, nos marcan una foto que es preocupante en dos sentidos. En primer lugar, que la asimetría entre justamente el AMBA y el interior del país no solamente se ratifica, sino que además, pese a los movimientos y los discursos y demás que existieron este año, se agravó todavía más la brecha. Vos sabés que comparado con el ayer año pasado. casualmente marcábamos, Ale, en relación a esto, que el presidente tiene una frase habitual que dice: yo soy el más federal de los porteños. Más allá de esa definición, justamente se remarca esto que está sosteniendo, ¿no? No solamente que no bajó ese reparto de subsidios desigual, sino que se va acentuando. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay un sistema que es difícil de romper, ¿no? Por supuesto que hay una región del país, que es el AMBA, que no solamente concentra un volumen de personas que es muy importante, sino que también tiene un peso electoral muy fuerte y que tiene un sistema de transferencia del Estado Nacional muy importante a nivel histórico. Por ende, romper ese esquema es muy difícil a nivel estructural. Cualquier presidente puede decir la frase que quiera respecto al federalismo, pero si no vas al fondo de la cuestión, asumiendo el costo político de eso, es muy difícil que lo rompas. Entonces, el 75% de los subsidios que quedaron en manos del AMBA, agrava la película justamente por eso, ¿no? Porque estamos viviendo un escenario muy parecido desde que existen los subsidios hasta el día de hoy, obviamente entendiendo que el volumen de usuarios en el AMBA es muy importante, pero también a contramano de alguna manera de las intenciones de desarrollo regional, no solamente para el Norte Grande, que quizás sí es la más afectada, sino también para otras regiones, como puede ser Cuyo, por ejemplo, que también tiene un sistema de transporte bastante más fuerte, en menor nivel la Patagonia, porque tiene también otro esquema de movilidad, pero sin embargo no se pretende o no se busca todavía asumir o no se tolera asumir el costo político que implica romper con eso, más allá incluso de las diferencias políticas entre el Estado Nacional y Cava, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo que es el Gran Buenos Aires. Y también lo que significa la asimetría de quiénes son los verdaderos productores de recursos para la nación. A ver, Buenos Aires está bien, está concentrada por ahí la parte industrial o lo que es, bueno, mano de obra, pero si hablamos de lo que es generación de recursos, los recursos naturales, que también se viene sosteniendo de manera muy fuerte en Norte Grande, y la necesidad de determinarse como región, de que, esto lo explicamos muchas veces nosotros, cuando se determina una región en el país, en la República Argentina, hay un concepto constitucional y artículos en la Constitución que dicen que los recursos que se produzcan en esta región tienen que ser para la región, no hacer todo este camino de que vaya a la nación, vuelve a través de un impuesto, llegando de vuelta al sector de origen un pedacito así. Y otra vez estamos en la disparidad de qué nos toca a nosotros cuando nosotros somos los productores de recursos. Sí, en el fondo también eso desnuda lo que es la matriz productiva nacional, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, compramos mayoritariamente remeras de algodón que vienen industrializadas de Gran Buenos Aires? Sí. Cuando tenemos el algodón produciendo acá, más allá de algún polo textil que existe acá que todavía es muy chico. Eso se ve en los productos primarios, en los recursos naturales, en cualquier nivel de la escala productiva. Hay dos cuestiones acá con las provincias. En primer lugar tenemos justamente la fuerte simetría, sobre todo en el norte, en esto que mencionás, en lo que son los subsidios, en lo que son la inversión en infraestructura y una serie de desarrollo de política pública que tiendan justamente a fortalecer las propias virtudes regionales y a partir de ahí aspirar al progreso comunitario de alguna manera, por decirlo. Y después tenemos otra parte de la historia que también es muy difícil conjugarla para el gobierno nacional, que tiene que ver con los recursos en términos de dinero, ¿no? Por ejemplo, cuando uno analiza el esquema de coparticipación, las provincias más chicas son las que más reciben
en términos, por ejemplo, ajustados por población. Entonces después tenés las grandes que te dicen, bueno, pero pará, vos me estás criticando de un lado que recibo subsidio, pero por otro lado me das 10 veces menos de lo que le estás dando, por ejemplo, a Catamarca o La Rioja, por poner un caso, ¿no? Entonces, lo que está de alguna manera desfasado es todo el esquema, no solamente de transferencia de recursos, sino también de justamente asignación presupuestaria, desarrollo de obra, esquema industrial, esquema productivo, que termina favoreciendo necesariamente a los grandes distritos, no solamente al Gran Buenos Aires, en algún otro caso también favorece a la provincia de Córdoba, en algún caso, a Mendoza en otro caso, A la zona los centro. siempre a la franja del medio, Sí. que es la que en la suma de todas las situaciones termina siendo algo más favorecida. Y a contramano de eso tenemos justamente regiones como las nuestras que continúan siendo desde todo punto de vista postergadas y que está plagada de discursos, Sí. del punto de todos, de cualquier nivel de gobierno, a cualquier color y demás, pero en los hechos, lamentablemente, estamos viendo esto, ¿no? Una asimetría que es fenomenal y que incluso hacia adentro de las regiones las asimetrías se profundizan, porque tampoco fue lo mismo el caso de Chaco en subsidios al transporte, que más allá de que el valor sigue siendo chico, creció casi 40 puntos en términos reales comparado al año pasado, y Misiones, que tiene un volumen un poquito más grande de dinero, pero cae 30%. Entonces, hacia adentro también hay situaciones que contemplar y que muchas veces la política tiene la solución, pero no está de alguna manera diagramado un esquema integral que vaya al fondo de la cuestión y que empiece como a asignar recursos y asignar política de desarrollo que analice cada caso en particular y que a partir de ahí pueda equiparar la situación, ¿no? Y en ese caso de que exista ese esquema, Alejandro, ¿se puede dar a corto plazo, a mediano o a largo plazo? A corto plazo se puede dar con un altísimo costo político. Entonces hay que ver quién lo asume. Seguramente nadie lo quiere asumir. Claro, uno presume que a partir de ahí, Ale, si por ejemplo gana Larreta, gana Macri el año que viene en las presidenciales, difícilmente tengan como precepto achicar esa asimetría. Todo lo contrario. Bueno, ahí también sí, coincido, pero la realidad es que tampoco ninguna persona del interior lo hizo. Entonces, venir de algún lugar no te garantiza eso. Claro. De hecho, a ver, Néstor Kirchner viene de Santa Cruz y jamás favoreció las provincias más allá de transferencias puntuales para impulsar la obra pública, pero no modificó estructuras. En el primer año del presidente Macri, por ejemplo, del expresidente Macri, quizás lo único positivo en términos de federalismo que hizo fue justamente aumentar la proporción de recursos en el reparto a la distribución de las provincias. Eso le dio un poquito más de aire en ese momento al conjunto de las provincias. Hoy, por ejemplo, tenemos a Alberto que creó una serie de impuestos que no se coparticipan. Entonces, la participación de la provincia cayó respecto al total de la recaudación nacional, como el impuesto país, el impuesto a las grandes fortunas y demás, que no se coparticipan. Entonces, más allá de que uno pueda llegar a prever de que algunas personas en particular no tiendan al federalismo o a estas políticas que se necesitan en términos de desarrollo regional, tampoco garantiza que otro lo haga. Quizás si un gobernador que venga del norte, por ejemplo, que tiene ya no solamente una mirada seguramente distinta, sino que quizás ya está trabajando en un bloque regional que tiene ciertos compromisos. Estás hablando de un gobernador o gobernadora del Norte Grande, que sí, podría ser... Hoy por hoy es quizás esa persona la que más se puede esperar que haga algo al respecto. Como te digo, no solamente por convicción, que hay que ver si lo tiene o no realmente, no genuinamente, sino por compromiso. Hoy hay un compromiso político de 10 gobernadores que, más allá de su diferencia, lo están impulsando, en mayor o menor medida en algún caso, pero que supongamos que asume el año que viene un gobernador del Norte Grande, viene con una agenda. Y en esa agenda justamente trata de darle al Norte Grande en particular un impulso nuevo y que seguramente va a ser parte de su política de gobierno, porque hoy de hecho lo es en términos de gestión gubernamental, provincial, y seguramente lo va a hacer en términos de campaña. Por eso, bueno, es lo que cada provincia, si hablamos otra vez del Norte Grande, está haciendo gestiones particulares para tratar de corregir cómo se puedan estas asimetrías, lo que hablamos en obra, en infraestructura. Por eso se hace tanto hincapié acá en la provincia del Chaco con créditos con el Banco Mundial, CFI, bueno, diferentes entidades internacionales que hay para que, bueno, si la nación no ejecuta lo que debería ejecutar para corregir esa asimetría, cada provincia tiene que tratar de hacer lo suyo, ¿no? Sí, cada provincia tiene su agenda, Sí. que también son distintas y que a veces vas
un poco intentando seguir el hilo nacional y colgarte, por llamarlo mal dicho, ¿no? Pero ir con el viento de cola a favor del Estado Nacional en la aplicación de ciertas políticas, y otras en verdad tienen que ir peleando. Claro. Pensemos el caso de Misiones, para quedarnos dentro de la región, que tiene que estar peleando ahora que incluyan un tramo del gasoducto que vaya para el otro lado, porque si no, pasa por encima, o sea, pasa de largo, mejor dicho. Misiones tiene una agenda propia, Corrientes tiene una agenda propia, Formosa tiene otra, Jujuy tiene otra. Todas tienen en un esquema medianamente similar de demandas y de atrasos en términos de desarrollo, y después cada una tiene, por supuesto, sus propias particularidades. Y lo que se vio este año y el año pasado, y creo que el Consejo Regional Norte Grande lo puso un poco sobre la mesa, es justamente la capacidad de gestión provincial. No solamente ir golpear la puerta de la Rosada o del Ministerio de Economía Nacional y decir, che, necesito recursos, sino también es moverse con organismos internacionales, como mencionabas, con organismos de inversión como el Consejo Federal. Las misiones al extranjero. Exactamente, que también abre mercados, puede provocar inversiones también directas de otros estados nacionales. Entonces, hay como un movimiento nuevo. Por eso también, quizás, en lo personal, pienso que el año que viene va a ser el año de los gobernadores en términos de elección. Porque mostraron cierta capacidad de gestión, en algún caso cumplieron expectativas, en otro todavía no tanto, pero hay un nuevo volumen político, y no solamente en el Norte Grande, sino también en otras provincias, que también los provincialismos, sobre todo, han tomado un volumen muy importante. Pensemos el caso de Río Negro, Neuquén, que junto con Misiones, por ejemplo, son los tres provincialismos en términos de gobierno provincial, del partido político provincial, tienen un bloque propio, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, y que ellos están equidistantes de las dos grandes fuerzas nacionales, más allá de ciertas simpatías, pero que ellos mismos están generando como esta agenda provincialista. Y no le queda otra también, ¿no? Más allá de que algunos son más cercanos al Estado Nacional y naturalmente pueden conseguir algunas gestiones de manera más rápida o mayores recursos para algún tipo de asignación, las provincias tienen que empezar a hacerse cargo de eso, y muchas veces, lamentablemente, es ir contra la corriente también y poder lograr algún tipo de avance, aun cuando el Estado Nacional no te favorece eso, ¿no? Ale, me dejaste picando porque dijiste que el año que viene va a ser el año de los gobernadores, o podría llegar a serlo. El año que viene es un año fuertemente electoral. ¿Pensás que un gobernador, una gobernadora va a ser candidato a presidente? Qué sé yo, pienso en Gerardo Morales, el propio Jorge Capitanich. ¿Visualizás a algún gobernador como potable presidenciable? Yo sí lo veo. En ambas fuerzas políticas creo que los gobernadores van a tomar ese protagonismo, y en caso de que no lo hagan, por alguna cuestión de acuerdo interno a sus propios partidos, van a ser seguramente los protagonistas en términos territoriales. Mucho más de lo que han sido eventualmente en otros tiempos, que siempre lo fueron, pero quizás con mucho más protagonismo porque el gobernador se instaló en la agenda nacional. Entonces, seguramente, a ver, en Juntos por el Cambio hay dos gobernadores que están quizás comandando la contienda electoral o la posibilidad de disputar. En el Frente de Todos también hay 2 o 3 que pueden ser eventualmente candidatos. Y, como te digo, si no son ellos los que protagonizan, la interna primero, si es que hay paso, también hay que ver esa cuestión, pero en caso de que no lo sean, van a ser un poco los que definan las estrategias territoriales, y además hay otros gobernadores que te van a jugar de árbitro. Tenemos a Juan Schiaretti por un lado, tenemos a Oscar Herrera Watt para la región, en otro caso, tenemos a Gutiérrez en Neuquén, personas que eventualmente vos sabés que tienen un capital político propio y que pueden ser justamente estos árbitros de hacia dónde vamos. Si apoyamos a alguna fuerza, vamos por un tercer camino que también debilita a alguien, naturalmente. Y entonces hay que ver qué terminan haciendo. Pero esos son los 3 como escenarios que yo vislumbro para el año que viene, y no me cabe duda que los gobernadores van a ser protagonistas. Gracias. Gracias, Ale. Muy Gracias, amable Ale. por tu análisis y por compartir todo esto. Y ya le dejó títulos a Robert. ¿Te das cuenta? Ya Esto le lo dejó vamos a títulos. seguir. Él lo anota mentalmente y después Claro, lo pasa a gráfica. ustedes vieron que nosotros hacemos una continuidad. No es que Sí. se tiran títulos y queda ahí, ¿no? Claro. Nosotros le seguimos metiendo. Gracias, Gracias, chicos. no, por favor. Gracias a los Gracias a dos. ustedes.